Bienvenidos a un nuevo capítulo de Shot Financiero. Hoy con nosotros Juan Manuel Trupia. Presenta este episodio AdCap, Grupo Financiero. Somos una compañía con más de 15 años de experiencia. Ofrecemos una diversidad de soluciones financieras orientadas a individuos, empresas e instituciones. Nuestro propósito es impulsar el desarrollo financiero, acercando el mercado de capitales a la mayor cantidad de personas y así contribuir a construir un futuro más equitativo para todos. Seguinos en nuestras redes sociales y conocé nuestras propuestas y servicios. Y ya estamos conectados aquí en Shot Financiero con Juan Manuel Trupia. Juan Manuel, un gusto enorme tenerte aquí en Shot Financiero. ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Willy? No, el gusto, la verdad que es mío. Juan Manuel, ¿cómo te surgió la vocación por las finanzas? ¿Cuándo fue eso? ¿Fue en la secundaria, en el Guadalupe? Mira, yo te voy a contar una historia que, como toda historia de madre, puede estar totalmente exagerada, ¿no? Pero yo soy del 85, tengo 40 ahora, y mi mamá dice que a los 5 años, más o menos 1990, yo le pregunté qué es la inflación. Anda a creerle, ¿no? Si es verdad que un chico de 5 años puede llegar a preguntar por ese concepto. Obviamente ella no tenía ni idea de cómo responderme. Ahí estábamos en plena hiper. Claro. Pero mi primer indicio de acercamiento, puede ser, no puede ser. Mi primer indicio de acercamiento, si querés, a la economía viene por ese lado. Y después la otra, que esta sí me la acuerdo, y la verdad que no hay mucha explicación. Tengo memorias de sentarme en el cuarto de mi viejo, que era donde estaba la tele, a lo poner, no sé, 9, 10 años, y poner el canal de Bloomberg, que era más o menos lo único que había, y me gustaba ver, no sé, los numeritos, los gráficos, se movían. Obviamente no entendía nada, ¿no? Pero bueno, esos son, si querés, mis dos acercamientos iniciales. Claro, a lo que porque es la finanza hacia el mercado. Porque había un canal en ese momento, en los 90, estamos hablando de Bloomberg, que era desde la bolsa en directo. Claro, yo me acuerdo bueno, hoy en día uno puede poner el canal de Bloomberg, pasan por internet y están las noticias, están las cotizaciones, pero para mí era, no sé, era lo único que podía ver de los mercados, o después ver quizá en el diario en papel, ¿no? Los numeritos de las cotizaciones de la bolsa que salían todas en La Nación, o ya ni me acuerdo qué diario era. Juan Manuel, y bueno, dado esos antecedentes, estudiás economía en la Ditela. Exacto, a mí lo que me pasa es que yo estoy terminando el colegio. Yo soy perito mercantil, ya porque es como que sabía que me gustaban los números de chicos. Entonces, cuando tengo que elegir en el secundario, teníamos o naturales, sociales, o la parte mercantil. Y nada, obviamente uno lo primero que piensa cuando habla de números y finanzas y economía es contabilidad. Y me acuerdo que en la primera clase ya el profesor dice, bueno, los que vienen acá para estudiar contabilidad porque piensan que esto tiene números, lo único que hacemos es sumar y restar. Medio que ahí taché la contabilidad de mi vida, pero bueno, tuvimos alguna materia que hablaba de economía y me empezó a picar un poco el bichito, pero también siempre me gustó mucho la computación y la matemática. Entonces tenía una disyuntiva entre hacer economía o hacer ingeniería informática. Y la verdad lo que me pasó es que fui a conocer la Ditela y me enamoré un poco de la facultad también, ¿no? En esa época todavía estaba en Miñones, no es quizá el monstruo que es ahora, sino que era casi una cosa muy íntima, muy chiquitita ahí en la sede de Miñones. Me gustó la onda, no sé qué fue, pero me convencí en hacer economía porque me gustaba, pero además porque me gustó mucho la facultad. ¿Y ahí qué profesores tuviste que destacás en economía en la Ditela? Bueno, a uno lo tuviste, que es un monstruo, Juan Panicolini, que tengo también, la verdad, que un cariño muy grande. Un fuera de serie. Un fuera de serie total. Otro que es de matemática, que lamentablemente falleció, Pablo Ascue, que era también, después di clases con él de matemática en la facultad, y también otro que recuerdo con mucho cariño. Y el otro, que no es tan conocido, porque para mí es un gran profesor, es Francisco Ciocchini, que también estuvo en la UCA. Para mí de los mejores profesores que tuve, y lo tuve en un par de materias, por suerte. Bueno, y ahí en la carrera de Ditela, bueno, tuviste también una bienvenida a las finanzas ya desde el punto de vista teórico. Sí. La carrera de economía de Ditela está muy focalizada en
la parte académica y de economía, hay un poquitito de finanzas, pero te diría, y justamente esta es una charla que tengo siempre con la gente de la facultad, la parte de finanzas está más metida en lo que se llaman economía empresarial, y aún así no hay tanto. Por eso creo que está buenísimo el surgimiento ahora de las licenciaturas en finanzas en un par de universidades, que ya apuntan a dar un conocimiento, si querés, mucho más práctico y aplicable, y no tan orientado directamente a la persona que después quiere hacer academia, ¿no? Porque la economía es como consultoría o academia en sí mismo. Si uno quiere después, te sirve como background o conocimiento general para la parte de finanzas, pero después hay un montón de cosas que las agarras cuando uno va trabajando, ¿no? En el día a día. Si esas herramientas te las pueden dar antes, es genial, y creo que está bueno ese cambio que apareció ahora. Y Juan Manuel, mirando tu carrera, cuando una vez que te recibís, bueno, se ve que te gustó la enseñanza y das clases en la DITELA, y al mismo tiempo, bueno, te vas enfocando laboralmente a lo que va a ser finanzas puras, ¿no? Sí, la verdad, te digo, fue suerte. La DITELA, di clases en bastante tiempo, matemáticas sobre todo di, porque nada, la verdad que tengo una manera de seguir en contacto con la facultad, a la que tengo mucho cariño, y siempre me gustó dar clases. Creo que te mantiene en contacto con los jóvenes, y sobre todo, y te lo escuché que ya lo dijeron varios en el podcast, la mejor manera de aprender es enseñando, ¿no? Sí. Entonces, mientras daba clases, empecé a hacer mis primeros trabajos, que ahí ya tuve, ni lo pongo en ningún lugar porque me da vergüenza, pero creo que mi primer trabajo duré 3 semanas. Entré y medio que me di cuenta que no era lo mío, y no sé, creo que todavía no estaba listo para trabajar, y renuncié. Nada, si de casualidad alguno me está escuchando de ese lugar, le pido perdón. Nunca más encontré a nadie, por suerte, porque eso no me da vergüenza. Pero Touch and go. arranqué un touch and go. Arranqué, duré 3 semanas, me fui. Y bueno, mientras tanto aproveché a seguir dando clase, y también hice un par de años, en realidad 2, de ciencias de la computación exactas. Me había quedado con las ganas de estudiar la parte de informática, y los mismos profesores de la DITELA, que muchos son egresados de la UBA de matemática, me dijeron: mira, esta carrera, que está bastante buena, exacta, estaba cerca de la DITELA, es un poco parecido a lo que era DITELA antes, ¿no? Un poco más chiquita, más íntima, más que una ingeniería informática en la UBA, ¿no? Sino digamos, computación ahí en exactas, y compartía con algunos profesores de la DITELA, porque eran los mismos profesores de matemática, daban clase ahí también. Así que mientras pude la seguí, la tengo ahí colgada, me queda para otra vida, pero fue si querés, lo último así formal que estudié en una universidad. Ahora, vos sabés que, Juan Manuel, que hablando acá en Shot Financiero con Claudio Irigoyen, que ahora está en Bank of America, que hizo doctorado en Chicago, me dijo que cada vez se pide más a la hora de contratar en Wall Street, no solo que sepan economía o que sepan finanzas, sino que sepan computación, que sepan mucho, hasta programación, te diría. Totalmente, te diría que mi recomendación principal, bueno, me estoy adelantando un poco al final quizá, ¿no? Pero cada vez que hablo con algún chico o algo es computación, programación. Está bien que ahora está toda la moda de la inteligencia artificial y que no va a ser necesario saber programar, pero si querés decirme un poquito vintage a mí ahí, creo que el conocimiento duro en esa parte es irreemplazable, y hasta te enseña también, así como la matemática te enseña, por más que no la apliques, aprender a programar, te enseña, te programa, te estructura de una manera que te sirve un montón. Entonces, creo que como herramientas, la programación y también la parte de base de datos es indispensable. Juan Manuel, ¿tu primer contacto así o desembarco en una mesa de dinero fue cuando llegás al banco hipotecario en el 2015? Mira, tú había tenido un contacto antes con mesas, o porque después de ese trabajo que duré 3 semanas, finalmente después estuve en un trabajo que duré un tiempo más decente, tampoco tanto, 1 año, que era una consultora de riesgo, y en el medio me llaman para una entrevista en Techint, un proceso larguísimo, de 6 entrevistas. Quedo afuera en la última, pero pego buena onda con una persona que me entrevista. Esa persona, al rato, a los 6 meses, se va a lo que era en su momento la superintendencia de CJP. Sí. Estoy hablando de 2008. La extinta. Un momento clave. La difunta. Exactamente. Pero bueno, en enero de 2008 me llama para ir a la superintendencia de CJP. Entonces, la verdad que a mí siempre me interesaban los mercados. Acepto.
Y ese, si querés, mi primer contacto con un Bloomberg y con los mercados un poco más de cerca. Obviamente no estabas en una mesa, pero veías los precios, tenías que, no sé, analizar los productos que operaban en la CFJP, etcétera. Y ahí estoy un tiempo hasta que de repente, esto es algo también que pregunta siempre, ¿no? 2008, crisis, y bueno, es un evento que conocemos todos, como desaparecen las AF cerca de fin de año, junto con la crisis de Lehman afuera. Así que ahí decido irme. No era un ambiente en el cual yo quería quedarme. Y después en el medio de todo ese lío, ¿no? Porque era un momento muy difícil para encontrar laburo en el sector financiero. Estaban básicamente todas esas FJP desapareciendo, toda esa gente flotando, y una crisis mundial en el sector financiero hacían que la verdad que no sobraban oportunidades laborales. Aproveché para trabajar un poco de programador, que es así, aprovechando eso que había estudiado, hasta que me llaman de mi primer ALIC, que es, bueno, en ese momento era en Casa de Bolsa, que fue Criteria. Sí. Yo en Criteria estuve en 2009, estaba sentado en la mesa, pero no tradeaba, era lo que ahora se conoce como analista cuantitativo. Y ese, si querés, es el primer lugar en el cual conozco una mesa y me enamoro definitivamente del ambiente, del ritmo y de lo que se hace. Entonces, mi primer contacto formal con una mesa es ahí en Criteria. La adrenalina ahí estaba full. Exactamente. ¿Y analista cuantitativo qué significa? Bueno, afuera, en Estados Unidos, hoy el quant es un rol que está súper desarrollado, que se dedica a armar modelos que o tradean solos o hacen análisis de los precios para hacer recomendaciones. Es una cosa, obviamente, muchísimo más evolucionada de lo que era en ese momento acá. Yo hacía un poco las mediciones de riesgo, intentaba generar señales de trading haciendo análisis de correlaciones o de series de acciones y buscando calibrar los procesos que las modelaban. Pero era un poquito como se dice en inglés, un jack of all trades. Hacía un poco de todo lo que requiriera un poquito de conocimientos más numéricos y más de programación para dar soporte a los traders de la mesa. Ah, ok. Todavía no habían surgido entonces lo que hoy intuyo que ya es moneda corriente, los famosos bots que te operan automáticamente. En Argentina estábamos lejísimos. Puede ser que ya en Estados Unidos existieran, no, la verdad que no me acuerdo. Pensá que esto fue hace 15 años más o menos. Sí. Pero en Argentina no estaban ni de cerca. Pensá que todavía operamos con el SINAC. Operamos con el SINAC y había que estar a menos de cierta cantidad de metros de la bolsa, porque si no llegabas. Tenías una línea directa, un cable. No es que podías estar operando desde, no sé, Pilar. No, tenías que estar a un cierto radio de la bolsa para que te llegara el cable y pudieras conectarte. Qué increíble. Y bueno, el clima, obviamente, estamos hablando de épocas sombrías. Bueno, lo mencionaste vos con el tema de las AFJP para el mercado, ¿no? Pues te imaginás que para mí, mi humilde opinión, uno de los desastres más importantes que generó el kirchnerismo fue precisamente el fin de las AFJP. Y ese es, si querés, el inicio de una época bastante mala para el mercado local. Como dijiste, bueno, empieza con la desaparición de las AF, después la manipulación del SER, la aparición del cepo, ¿no? Te diría que desde 2008 en adelante fue solamente en caída hasta ese breve repunte de la época de Macri. ¿Cómo llegas al hipotecario? Bueno, entonces, siguiendo un poquito la historia, después que yo estuve en Criteria un tiempo, la misma persona que me había llevado a mí a la superintendencia de FJP consigue un rol en el grupo IRSA, en la mesa del grupo IRSA, y me convoca nuevamente. Él es como me apadrinó en la primera parte de mi carrera, así que yo le estoy también súper agradecido. Voy a IRSA y ahí estoy también un tiempo, conozco el grupo IRSA, empecé a tener una relación con la gente del banco, pero tengo un intermedio, como te dije, mi currículum, la primera parte, si lo ves, es espantosa. Creo que dura un año en cada cosa. No me da tanta vergüenza como ese primer laburo de 3 semanas, pero también es algo que genera un poquitito de pudor. En el medio, justo estábamos en pleno auge de todas las software factories y me llaman de una software factory para hacer como desarrollar unas plataformas de trade que eran para afuera. Entonces, dije, este es mi momento de poder combinar
la parte de finanzas con la parte de programación, que era lo que siempre había querido. Y después de estar un tiempo ahí, esta misma persona que me había llevado 2 trabajos, lo llaman del hipotecario y me dice, bueno, dale, tercera es la vencida, vení conmigo. Y cuando voy ahí, se juntan y me dicen, escúchame, está perfecto, pero esta vez te comprometés que te quedás por lo menos 2 años. Ese es mi primer trabajo en el que duró una cantidad de tiempo relevante. Claro. Estuve 5 años en el hipotecario, así que más que cumplir mi promesa, igual no dejan de recordármelo cada vez que me los cruzo. Claro, basta de touch and go. Basta de touch and go. Exactamente. Bueno, ¿y cómo se veían en esos momentos? Estamos hablando del inicio de la gestión de Mauricio Macri en materia financiera, digamos. Obviamente, yo recuerdo de esa época, previo a que Mauricio Macri ganara las elecciones el 2015, el mercado festejó por anticipado, tanto bonos como acciones, el fin de la gestión de Cristina Kirchner. ¿Vos qué recordás de esas épocas? Mirá, yo llego al hipotecario en la mitad del segundo gobierno de Cristina, más o menos 2012-2013, que es cuando empieza el rally, ¿no? Que es lo primero que ralea siempre es el mercado de acciones. Lo viste con en 2013 y lo viste también en 2021, ¿no? Entonces, siempre acá lo que más operó es renta fija y lo que yo siempre operé es renta fija, entonces esa parte como que la veía un poco de afuera, pero en lo que es en la parte de bonos, estábamos en un momento muy especial, en la última parte del gobierno de Cristina, no sé, te acordás, estaba como un default medio raro, en el cual Argentina quería pagar, no podía por el injunction de Grecia, entonces tenías pagando los bonos de ley argentina. Los Bodén, ¿no estaban los Bodén en ese momento? Tenías Bodén 15, tenías el Bonar 17, tenías el disco Ley Argentina, Par Ley Argentina, todos esos performing pagando. Es más, que te diría que creo que, excepto el Argentina 19, son los últimos bonos que se pagaron completamente, el Bodén 15 y el Bonar 17. Y sobre el final del último año ya del gobierno de Cristina tenías algunas similitudes con lo que fue también la última parte del gobierno de Alberto, con los dólar link rindiendo negativo, todos ya esperando algún tipo de salida del cepo o algún cambio en particular. Y me acuerdo exacto que el día de la salida del cepo, ¿no? Con el ingreso de Macri y a los par de días la salida del cepo, ver cómo a la noche se cranearon todas las regulaciones, nos despertamos y habían cambiado toda la parte normativa de comercio exterior del Banco Central y el primer ticket del nuevo mercado, ¿no? Creo que estuvo del MULC, creo que estuvo cerca de 13, ¿no? Después de venir antes de hacer el cepo abajo de 9. Sí, tal cual. Creo que incluso en la previa el dólar había llegado, el blue, a 16, 15, o sea, estuvo por 16, debajo. exactamente. 16, ¿no? Ahora, nos olvidamos de tocar el tema que yo recuerdo, que fue la masiva venta de dólar futuro que hizo Alejandro Banoli desde el Banco Central antes de irse para contener el mercado. Tremendo. Y que fue el obsequio de dinero más grande que yo recuerde en la historia económica argentina. Además, Willy, era muy burdo porque era todo junto al mismo momento. Me acuerdo en ese momento Rofex cerraba media hora después que el oficial, cerraba a 3:30, el oficial cerraba a las 3, y en ese momento se ponía a intervenir. Entonces vos sabías que si tenías que ir al baño, tenías que ir al baño antes o después, porque esa media hora era un arbolito de Navidad a la pantalla, se movía, le pegaban para todos lados, era una locura, y posta, o sea, no, si tenías que ir al baño te la aguantabas porque no te podías levantar de la mesa, esa media hora era tremenda. Qué increíble, ¿no? Bueno, después hubo causas judiciales, etcétera, etcétera. Hubo muchas críticas incluso a cómo manejó el gobierno de Mauricio Macri al inicio el tema, ¿no? Pues creo que... Sí, hubo un desagio con los contratos. Fue un poco polémico, la verdad. Pero igualmente lo rescatable es que aún así ese mercado logró recuperarse y seguir siendo referencia y operando, ¿no? Muchos decían, listo, esto es el fin de este mercado, ya está. Si no se cumplieron los contratos, ¿quién va a querer de vuelta en esto? Pero los mercados tienen poca memoria en todos lados. Contame cómo viste el inicio de la gestión de Mauricio Macri con, creo que fue a los 6 u 8 meses ya el acuerdo con los fondos buitres, ¿no? Y la verdad me acuerdo estar en el banco y ver la primera emisión, ¿no? Cuando se hace el acuerdo con los fondos y es la emisión de deuda también para pagar un poco eso, la emisión de los primeros bonos, el 19, el 21, 26 y 46, si no me falla la memoria. Sí. Súper sobresuscripta, creo que habíamos intentado, no sé, creo que intentamos comprar 20 palos, nos dieron uno solo. Imagínate lo que era la locura y la pasión que había por Argentina a nivel mundial.
Y después toda la aparición del carry trade, con las Levax primero y todo el ingreso de los fondos de afuera, en un nivel que aún hoy en día estamos muy, muy lejos. Nunca había una participación internacional tan grande y un apetito tan grande por Argentina como en ese momento, de parte de los fondos de afuera. Y ¿te acordás? Eran épocas en que, bueno, incluso antes de que, bueno, empezara a explotar todo, bueno, ¿te acordás? Era la reinserción de Argentina en el mundo y la cumbre del G20 acá en Buenos Aires, ¿no? Todos eventos que, bueno, que alimentaban la esperanza de que esta vez sí Argentina sale, ¿no? Era la sensación imperante en ese momento, ¿no? No, eso, la emisión después en octubre de 2016 de los botes, ¿no? Cuando uno decía, Sí. bueno, van a emitir a 5 años, primero a 18, 20, y después emitieron a 7 y a 10, a 16 y a 15 y medio. Uno decía, qué locura, pero ¿quién va a comprar esto? Y después en enero, cuando Argentina entra a un índice relevante de bonos moneda local, que hace que muchos fondos tengan que comprar, aún todavía esos bonos pasando a cotizar más caros, rindiendo casi 13% a 10 años, ¿no? Niveles que aún hoy estamos totalmente lejos, pero había realmente un convencimiento y una pasión de que, bueno, que esta vez era diferente. Claro, y ahora que me haces acordar, Juan Manuel, está la famosa emisión del bono a 100 años. ¿Cómo viste eso? Uf. Bueno, para ese momento yo ya estaba en HSBC. Ah, ok. Eso fue en el 16, te fuiste. Exactamente. El último año el último año de Macri, perdón, el primer año de Macri es mi último año del hipotecario. Y tenía buena onda con uno de los traders de HSBC, estaban buscando gente y él me dice, ¿te interesaría venir? Y la verdad que nada, fue un buen momento para hacer ese cambio porque HSBC, al ser un banco internacional, tenía todos los contactos con los clientes de afuera y era la manera de poder ver un poco todo ese flujo de clientes offshore que yo desde el hipotecario no podía ver tanto. A veces vos veías que los precios se movían para un lado para el otro y si vos no tenías contacto con esos clientes de afuera, no entendías qué estaba pasando. Hasta, digamos, durante el gobierno de Alberto, el flujo local, o sea, todo lo que pasaba localmente era porque eran fondos locales que operaban. Una vez que abriste el mercado, ¿no? Y te hablando de los mercados de pesos, a los inversores de afuera pasaron a ser súper importantes y era muy difícil operar si no veías eso. Y la verdad que esos años de HSBC me permitieron estar en contacto y conocer a todos los clientes de afuera. Así que fue el momento, tuve mucha suerte, como en toda mi carrera te diría, que me pasó de estar en el momento adecuado, en el lugar indicado, y hago el cambio a HSBC y estoy todo lo que queda del gobierno de Macri sentado ahí en el banco, tradeando los bonos de pesos y viendo también todos los desarrollos del resto del mercado, como por ejemplo la emisión del Century, que si no me equivoco fue 2017 también. Sí, tal cual. Y recuerdo yo también otra misión destacada en ese momento, que después tuvo consecuencias, es el bono en pesos a 10 años a tasa fija. ¿Puede ser? Claro, bueno, ese fue el bote, que es el que te contaba antes, que fue octubre de 2016. Exactamente. Como que el gobierno abre el mercado de bonos más largos, antes había emitido algo a 2 años, pero fue totalmente impensado emitir de repente a 10 años a 15 y medio. Sí, increíble. Bueno, de hecho yo me acuerdo, Juan Manuel, estar en el coloquio IDEA en octubre de ese año y me lo cruzo a Federico Turzenegger en ese momento en el Banco Central y él me dice, ¿viste la colocación de ese bono? Es impresionante y va a ser buen negocio. Bueno, no lo fue, pero no importa, pero en ese momento era Lo fue para el gobierno, para el gobierno lo fue. Claro, para el otro lado del mostrador sí, claramente, pero no para este lado del mostrador, digamos, ¿no? Pero en definitiva, bueno, refleja lo que era la sensación imperante en el mercado en ese momento, ¿no? Exacto, ¿no? Era un positivismo que nunca volví a ver. Nos pasaba de hacer viajes a ver los clientes afuera. Y que a mediados... ¿Viajabas mucho? ¿Viajabas mucho a sí, Nueva York? viajábamos entre 2 y 4 veces por año. Íbamos a New York y a Londres a ver clientes. Íbamos yo junto al economista, Javier Finkman, que también falleció, pero también alguien a quien le tenía un gran cariño. Qué gran tipo y qué gran economista era Javier Finkman, ¿eh? Tremendo. La verdad que te digo, de los pocos economistas que no están enamorados de su voz y que hablan lo justo y necesario
para nada, por lo menos hacer su punto y escuchar lo que dice el otro. Para mí, de lo mejor que vi, Javier. Bueno, Javier era el economista del banco, entonces viajábamos juntos a ver los clientes afuera y nos pasó que en la segunda mitad de 2017, una vez que el gobierno gana las de medio término, los clientes nos decían, dame una excusa para no comprar argentino. O sea, tan positivos estaban que los flacos decían, decime algo malo, porque no veo nada malo y siento que esto es la mejor historia del mundo. Bueno, después sabemos qué pasó, ¿no? ¿Cuándo empezaste a olfatear, Juan Manuel, que no todo era tan así? Mira, la verdad, yo te soy sincero, no la vi venir, para nada. Es más, cuando está la famosa conferencia del 29 de diciembre, sí, que hacen la recalibración de las metas de inflación, nada, dije, bueno, por lo menos está bien, sé sincera, la verdad que las metas venían siendo siempre, las misiabas siempre, entonces no me pareció tan mal, y de repente en 4 o 5 meses descarrilaste, ¿no? Claro, tal cual. A mí lo único que no me gustaba era esto que te digo, de que sentía que el mercado estaba todo al mismo lado, estaban todos tan positivos y todos tan cargados que cualquier cosa mala que pasara te podía impactar mucho los precios porque no había nada malo priceado. Pero fuera de eso, yo no se me ocurría qué es lo que podía pasar. Y bueno, nada, la sequía, ¿no? La sequía, Emergentes cambió un poco, ¿no? Y, Emergentes también. Y recuerdo, bueno, acordémonos lo que fue la marcha con las toneladas de piedras también. Las piedras. En la Plaza del Congreso, ¿no? La verdad que se le hizo una tormenta perfecta al gobierno y justamente atacaron el talón de Aquiles, que era el financiamiento. No cambiaron. Con el feudalismo necesitaba sí o sí el financiamiento. Ahora que hablo con vos, Juan Manuel, recuerdo también hubo un cambio con ganancias sobre plazos fijos también. Sí. Parte de la negociación que hacen con Massa incluye ponerle ganancias a las LEVACs y la renta financiera nace ahí también. Estaba el festival de LEVAC también, que era un tema, ¿no? Sí. Y la bola de LEVACs después. Sí, pasaron un par de cosas en 2018 que hicieron que todo se descarrile y que no te quedara otra que ir directamente al fondo, ¿no? Que era la única opción B que te quedaba. ¿Cómo viste los primeros ruidos en ese sentido, ¿no? Porque primero va, si mal no recuerdo, Caputo, Luis Caputo pasa del Ministerio de Finanzas, pasa al Banco Central, ¿no? Al Banco Central, exacto. Te diría que igualmente ya el lío había empezado antes, porque en mayo ya empieza la corrida, ¿no? El día que el gobierno vende, no sé, 1.500 padres, una cantidad muy grande, cerca de 20. El FX empieza a subir y empiezan a subir la tasa. Y ahí tengo una, si querés, de mis anécdotas que cuento siempre de la mesa, en el cual mi jefe, que pobre, no tomaba nunca vacaciones, me dice, Juan, me tomo una semana de vacaciones, por favor, no tomes mucho riesgo, no quiero que el pájaro me llame, está el pájaro Martín ahí con usted, ¿no? Por favor, bueno, dale, no te preocupes. Empieza todo el quilombo, y la verdad que dije, bueno, a ver, me voy a intentar cubrir. Y bien, justo un cliente me pide que le venda. Había un bono, que era el Bopomo, que estaba atado a la tasa de política monetaria. Claro, era un bono flotante. Sí, ya el nombre era gracioso, muy gracioso. Sí. Exacto. Bueno, entonces claramente cuanto más subía en la tasa, más rendía. Y nada, yo dije, bueno, a ver, me tengo que cubrir. Bueno, le vendo este bono y aparte compraba dólares ahí. Digo, bueno, por lo menos con esto estoy cubierto. Me voy a dormir. Al otro día estoy llegando al banco, veo las noticias, subieron la tasa de política monetaria 1.000 puntos básicos. Me siento y el bono que valía 105 ya abrió en 110, 111, 112. Se me acerca la gente de riesgo, me mira y me dice, ¿qué vas a hacer? O sea, estás excedido de riesgo, la pérdida es X, o sea, te tengo que estopear. O sea, él fue la primera vez que en mi vida me estopearon, se me embaró la gente de arriba al lado y bueno, a ver, dale, yo tenía que cerrar la posición, tenía que comprar, empecé a comprar y claro, obviamente, estaba yo comprando con todo subiendo, era peor, 112, 113, 114, 115, termino de comprar y obviamente cuando termino de comprar el bono también se empieza a caer porque ya está, todo lo que teníamos que topear, no se topearon, terminó la demanda, el P&L
horrible ese día. Me llama mi jefe y me dice, Juan, te pedí una sola cosa, por favor. Nada, bueno, intenté explicar qué es lo que había pasado, pero nada, estaba fuera de mi control. Yo quise hacer lo que me dijiste, me salió mal. Así que si querés, ese fue uno de mis peores días sentado en una mesa. Y el quilombo todavía no había empezado, te diría que fue de mayo, faltaba todavía para que se complique más. Y sí, porque después tuviste, bueno, vos mencionaste la sequía y también era un equipo económico raro, porque yo te digo que lo veía desde el lado de los medios, lógicamente, y se odiaban todos entre ellos. O sea, yo nunca vi una cosa así. O sea, a lo largo de mi vida vi equipos económicos malos, la mayoría, obvio, pero nunca vi equipos económicos que se odien todos entre ellos. O sea, se detestaban entre ellos. Había poca comunicación entre ellos, decís. Sí, más que poca comunicación, te diría que... No, nula. Sí, o si la había era porque se detestaban y se decían de todo en la cara. O sea, pocas veces vi algo así, un equipo económico tan diferente. Desde el inicio, te diría. Desde cuando estaba Melconian en el Nación, que conspiraba contra todos los demás, y los que estaban cuando se va y los que quedan y los que van saliendo. Bueno, recién al final hubo un poco de homogeneidad en ese equipo económico, ¿no? Sí, yo creo que ya cuando entra Nico Duhovne, entra Guido Sandleris, tenés un periodo en el cual con el nuevo programa del fondo, por lo menos hasta después, nada, las PASO lamentables y el reperfilamiento, como que hubo una pequeña calma ante la tormenta. Vamos al 2019, Juan Manuel. ¿Cómo le tenías esperanza inicialmente al inicio del 2019 a que la remonte de Mauricio Macri, el tema de mercados, lógicamente el dólar ya más o menos, por lo menos, se había estabilizado en ese entonces? ¿Cómo viste los arranques del 2019, la previa a las PASO del 2019? No, estaba todo calmado. Sí. Yo pensé que ganaba hasta en agosto. O sea, yo estaba convencido que ganaba Macri. Es más, un cliente cuando Macri anuncia que su vice es Pichetto, viene también de vuelta hablando de a veces quizá la positividad de alguno. Me dice, Macri ganó las elecciones. O sea, ya con anunciar que Pichetto es su vice, Macri ya las ganó, le digo, me parece un poco apresurado. Pero bueno, en ese momento parecía un movimiento inteligente, ¿no? Poder moverse un poco más al centro y capturar esa parte que estaba suelta, ¿no? Que era lo que era la imagen de masa, si querés, ¿no? En el medio entre el macrismo y el kirchnerismo. Pero los últimos, si querés, la primera parte de 2019 hasta las PASO, yo realmente pensé que había un segundo término. Estaba horriblemente equivocado, como quizá también mucha gente, y por eso justamente el movimiento de las PASO fue tan brutal, ¿no? La verdad que no se lo esperaba nadie. Si no, los precios no se hubieran movido en tal magnitud. Contame, Juan Manuel, vamos al fatídico día del lunes de las PASO del 2019. El viernes había subido todo, el viernes previo había subido todo, había sido una fiesta. Había habido encuestas que lo daban ganador tipo por 1 o 2 puntos. No, estaban todos, no sé si mega optimistas, había obviamente un poco de cautela, pero la gente pensaba que esto funcionaba, que esto salía bien. Ahora, las encuestas son pifiadores seriales. Y acá y afuera, la verdad que yo entiendo que cada vez es más difícil, entonces, y creo que hoy dejaron de ser tan relevantes. Si vos te fijás, hace un tiempo las encuestas cada vez que salían terminaban de mover los mercados. Hoy en día te diría, ya mucha gente ni les da bola. Ni les da bola. Y Juan Manuel, el lunes ese, ¿a qué hora llegaste a la oficina? Bueno, ahí en el medio yo hice mi último cambio laboral, que es pasarme a TPCG. ¿Cómo fue ese pase? En julio. En julio bueno, te cambiaste. En julio me cambio. De nuevo, me vinieron a buscar de una consultora, me llaman si me interesaba ir como jefe de mesa para una LIC. Yo sabía que yo hasta ese momento había sido siempre trader, ¿no? En los bancos. Si yo quería seguir creciendo, el próximo rol era ser jefe de mesa. Quizá era difícil pasar a ser jefe de mesa directamente de un banco grande, y esta posibilidad de hacer como un crecimiento en diagonal, ser jefe de mesa por un lugar más chico, era interesante.
no quería dejar de tener contacto con todos los clientes de afuera y justamente el fuerte que tenía TPCG, que eran los que me buscaban, era que eran una presencia internacional muy, muy grande. Así que por eso nos fui a escuchar, me interesó la propuesta, pero yo sabía que mientras estuviera Macri, y era un mercado más favorable a los bancos, por un tema de capital, por un tema generalmente con los mercados muy abiertos, los bancos tienen un poco más de ventaja, en los mercados con más restricciones ganan las ALIQs. Sí. Y me hizo dudar. Aún así, decidí hacer el cambio. Entonces la gente me decía, uy, ¿la viste venir? Cuando me cambié, la gente, y después pasó las pasos, me decían, uy, ¿la viste venir? Y yo, no, ni idea, al revés. Yo pensé que salía al revés. O sea, esto me salió totalmente de carambola, porque después, en los años venideros, durante la época de Alberto, sí, todo regulado. Las ALIQs exactamente, las ALIQs eran un lugar mucho más eficiente, si querés, para estar, sí, que un banco, porque los bancos tenían un montón de restricciones puestas. Pero bueno, hago el cambio ahí en julio. Y este día fatídico lo veo sentado ya desde la mesa de TPCG. ¿A qué hora llegaste a la mesa? Mira, te cuento si querés un poquito, ya desde el domingo que había empezado esto. Yo fui a ser fiscal el domingo, Sí. ahí en Ciudad Evita. Y nada, hoy en Ciudad Evita el macrismo perdió, pero no fue un número tan tremendo comparado con otros números. Entonces, nada, parecía que no estaba todo tan mal, ¿no? Entonces estoy volviendo a casa, me acuerdo de fiscalizar. Yo vivía ahí cerca por Palermo Chico, ¿no? Y estoy llegando y escucho alguien que grita un gol, pero o sea, no era un gol, pero era como si fuera un gol de felicidad por una sola persona. Digo, qué raro, porque viste, si no se dan los resultados por esa zona de Palermo Chico, medio que si fuera el macrismo deberían festejar todos. Un solo tipo gritando así, ya me sonó raro. Subo a casa, prendo la tele y veo eso y nada. ¿Viste? Ya cuando ves eso, ya primero te quedas sin reacción y después te pones a pensar, bueno, a ver, no sé, mañana ¿qué hago? Sí, lo que se viene. Llegué a las 8 nada, lo que se viene, claro. Me llegué a la mesa a las 8 de la mañana y era como ver una película de terror, ¿no? Las cosas abriendo ya 50% abajo, algunas cosas, los bonos cayéndose casi sin operar, los clientes pidiéndome pagame algo y yo diciéndole, mira, no me paga nadie y yo tampoco le voy a poner el pecho a esto que no sé dónde termina. Era bonos y acciones, y dólar, obviamente, y dólar. Todo. Bueno, el dólar, dentro de todo, después apareció el central y lo contuvo ahí cerca de 60, que la verdad que fue, si querés, el mercado un poco más controlado, pero en la parte de bonos de dólares y acciones, la destrucción de valor fue tremenda. Y es más, justo hace poquito, también mi otra, si querés, otra de mis peores días en una mesa fue, yo había entrado hace poco y teníamos alguna otra posición que habíamos usado para poner en garantías, en Rofex y cosas así, y la verdad esos bonos que teníamos valían la mitad. Entonces, y yo había entrado hace un mes y él es el jefe de la mesa, entonces nada, medio que fui a poner la cabeza ahí en la piedra para que me la, ¿no? Claro. Pero para que caiga la guillotina, y no me dijeron, nada, ya está, no pasa nada, mala suerte, vamos a remontarlo. Y después, por suerte, con toda esa volatilidad, se generó mucho movimiento en los mercados que nos permitió recuperar algo de todo eso que se perdió. Pero la verdad que también creo que habla bien del mercado, que teniendo esa caída de valor tan brutal, no tuviste ningún tipo de crisis sistémica, no se cayó ningún banco, no se cayó ninguna LIC, nada, ¿no? Creo que es algo que eso nunca se menciona, pero la verdad que es muy sorprendente. Sí, tal cual. ¿Y el reperfilamiento, cómo lo viste, el de la CUNSA? ¿Te la viste venir? No, tampoco. Había ruido con las letes, Sí. Eso sí, ya medio la gente tenía miedo con las letes. Que eran en dólares. Vencimiento de dólares, pero yo nunca imaginé que iban a hacer algo con los pesos. La verdad que pensé que iban a directamente decidir emitirlos y que algo insólito, ¿no? Irse. Algo insólito en Raro, las finanzas mundiales, ¿no? Polémico, no sé. Obviamente hay que estar en los zapatos de los policymakers, que debe ser súper difícil, entonces no los quiero juzgar, pero creo que eso también tampoco no se lo esperaba la gente. Justo estuvimos aquí en Shot Financiero la semana pasada con Guido Sandleris. Él estaba en el Banco Central, estaba más relacionado con la imposición de control de capitales, pero claro, él nos decía en ese momento que quien ya era virtualmente el futuro presidente, Alberto Fernández, ya te estaba diciendo cosas salvajadas como no voy a pagar la deuda o me voy a pelear con el fondo. O sea, alimentaba en cierta medida la salida de capitales.
¿no? Entonces, obviamente, es más, creo que anticipaba a él que iba a poner control de capitales, por lo tanto, digamos, justo en relación a lo que vos decís de ponerse en los zapatos del policymaker, es una situación totalmente que no puedes hacer nada, digamos, ¿no? No, es Por que el la verdad lado del que si querés, central, te digo, ¿eh? Lo del reperfilamiento es no, otra cosa. a Yo te ver, digo, lo del control de capitales lo el tomo. cepo, yo el cepo creo que, no sé si era esperable, la gente quería tener más dólares afuera, o sea, dólares cable que dólares MEP, y bueno, había un pequeño run. El perfilamiento, la verdad, a mí me agarró totalmente sorpresa y creo que a todo el mercado, por eso también se generó ese movimiento de precios. Yo hubiera esperado que emitan los pesos y dejen que el dólar se vaya donde fuera, pero respeten los contratos. Igualmente, obviamente, es muy difícil estar en los zapatos del policymaker de ese momento para entender por qué lo hicieron de esa manera, pero fue otra de las grandes sorpresas de ese momento. Juan Manuel, ¿cómo siguió tu vida profesional en TPSG? Porque después, bueno, creció muchísimo la transformación incluso de TPSG con Consultatio. ¿Cómo viste desde adentro esos pasos? Bueno, ya llevo, si no me fallan los números, más de 6 años acá. Es el trabajo en el que más tiempo estuve. Ese que le entrevistaste a Ilia Hielo hace un tiempito también, que es una de las que fueron las socias fundadoras. Y yo vi toda la transformación de la empresa desde... El que me trae a mí es una persona, es el que fue hasta hace poquito el gerente general y fue el que rearma la compañía un poco pensando en una venta posterior y la salida de los socios anteriores. Bueno, todo ese proceso arranca un poco cuando yo llego, esa parte, y te culmina el año pasado con la venta de la compañía a Eduardo Constantini y la fusión con Consultatio. Esta etapa de la LIC, la verdad que para nosotros fue un proceso súper interesante. Yo entro con la llegada del nuevo gerente general que apuntaba a tener un comprador. Esa etapa se inicia un poquito antes que yo llego y culmina el año pasado con la venta a Eduardo Constantini y la fusión con Consultatio. Nos agarran justo unos años que para Salix fueron bastante buenos. Toda la parte de Alberto Fernández, entre la salida de todos los inversores de afuera de 2020, más la parte de regulaciones, el contado con liqui, los movimientos de los cepo y esa cantidad de pesos excedente que hace que los inversores locales se conviertan todos en fondos en cierto sentido, porque tenías un montón de empresas que de repente tenía que invertir una cantidad de capital que no podía girar en dividendos, hacen que el mercado aparezcan instrumentos nuevos, que ya existían pero los reinventaron otra vez, como los bonos DolarLink, y que aparezcan todos estos jugadores nuevos que antes no existían, hicieron que estos 5 años, con todos los cambios regulatorios para un lado y para el otro, fueran súper interesantes. Y con la llegada de Milei al gobierno, de nuevo el mercado está cambiando un poco, todavía estamos lejos de lo que fue la parte de Macri, pero el camino parecería ir hacia eso, ¿no? Hacia una integración mucho más grande con el mercado internacional. Juan Manuel, últimas preguntas. Primero, ¿cómo viste lo que fue para el mercado también una suerte de shock, los últimos meses de la gestión de Sergio Massa, las intervenciones, regulaciones, persecuciones, etcétera, etcétera? Esa parte fue bastante dura y triste, si querés, porque nada, esas persecuciones a título personal, ¿no? A veces creo que son de lo peor, ¿no? Porque es cuando ya se empiezan a meter con las personas. Yo creo que nadie tenía nada en contra en particular del gobierno, y buscar vía el miedo, ¿no? Que la gente deje de hablar o que no haga cosas, no está sí, bueno. una locura. Yo recuerdo la Comisión Nacional de Valores persiguiendo otra SALIC, un disparate que uno veía que ya parecía digamos, de dictaduras que nunca se habían visto acá, por lo menos, ¿no? Ese tipo de persecuciones a través del organismo de regulación, ¿no? Una cosa insólita. Nosotros, me acuerdo que de repente le aparece en la tele, la CNB, no sé, interviene TPSG, una cosa así. Nosotros nos miramos y decían, no hay nadie. O sea, una foto del edificio y decíamos, acá no hay nadie. ¿Qué está pasando? O sea, ¿por qué están estos titulares? Pero nada, la verdad que momentos bastante oscuros que por suerte... Por suerte quedaron atrás. Por suerte quedaron atrás. Y después la parte de las intervenciones, la verdad que
si querés, de las peores, son cuando se malvendieron un montón de bonos a paridades ridículas, ¿no? ¿Te acordás? Ese Sí. reviente de bonos soberanos. Muy sospechoso. La verdad que muy sospechoso todo eso. Horrible. El desprecio por la legislación local cuando los bonares valían 30% menos que lo que valía un bono ley internacional. Pero obviamente también esas intervenciones generan un montón de oportunidades y de arbitrajes. Sí. Entonces son momentos en los cuales uno tiene que intentar explotarlos al máximo. Sí, sobrevivir en ese contexto. Exactamente. Son momentos donde hay que intentar, por eso esos arbitrajes, a menos que alguien con mucha fuerza los genere, no ocurren. Y bueno, generalmente esa persona con ese calibre de fuerza es nada más que el gobierno. ¿Cómo viste la llegada de Javier Milei? ¿Cuándo pensaste que Javier Milei ganaba las elecciones? ¿Cuándo empezaste a visorar ese momento? Creo que primero, nunca estuve totalmente convencido. Lo que sí me daba alguna señal es también una anécdota que tuve en un viaje viendo inversores afuera, de la época de HSBC. Esto era, ponele, 2018, 2019. Nosotros íbamos a hablar de Argentina, pero también a veces viajábamos con el economista brasilero. Y hablábamos un rato de Argentina y después se charlaba de Brasil. Y me acuerdo que un cliente le pregunta al economista, che, este pibe Bolsonaro, ¿qué onda? Te hablo 18, 19, ¿eh? Sí. No existe, no tiene chance, es un militar, no sé qué, no saca ni 5 puntos. Al otro año, Bolsonaro presidente. A mí me quedó regrabado eso. Y yo cuando empecé a ver la figura de Milei, la verdad que, no es que te digo, eso me hizo pensar que iba a ser, pero es la parte que me hacía ruido, decía, mira si la historia se termina repitiendo. Entonces, yo no era ni lo que decía que él iba a ser presidente, pero tampoco estaba en lo que decía esto no pasa ni loco. Es como que decía, bueno, la verdad que viene habiendo tantas sorpresas, ¿no? Tenías la historia de Trump, tenías la historia de Bolsonaro, que era difícil decir que no iba a pasar. Y creo que estuvo súper peleado aún hasta la segunda vuelta, ¿no? Sí. En noviembre. Creo que todavía no había nadie totalmente convencido, sino los bonos, creo que... Bueno, no sé si los bonos hubieran empezado a subir antes, porque la verdad que también creo de lo que decía Milei a lo que terminó haciendo, al final una diferencia bastante grande, y creo que tampoco nadie se esperaba, o sea, no sé si, creo que no todos esperaban que ganara, pero creo que casi nadie se esperaba que hiciera, si ganaba, iba a ser lo que hizo, ¿no? Que quizás fue una cosa mucho más parecida a un plan de lo que proponía el Juntos por el Cambio, que el plan mucho más extremista que él venía diciendo en su plataforma, con una sola excepción, y que creo que también acá nadie pensó que se podía, y creo que es lo que todos nos tenemos que sacar el sombrero. El ajuste fiscal que logró hacer, que todo el mundo decía que era imposible porque te prendían fuego el país, a la velocidad que lo hizo y cómo lo logró mantener, fue increíble. ¿Están cambiando los inversores de afuera, los hedge funds, los de Real Money, la visión de Argentina después de las elecciones en provincia de Buenos Aires? Es una llamada de alerta, sí. Hubo si querés, un mini pánico. Obviamente comparar esto con las PASO 2019 es un montón, ¿no? Es una elección provincial y de medio término. Y nada, creo que al final fue el mismo gobierno el que lo puso tanto en el foco y le dio una importancia tan alta. Creo que a medida que ya pasaron los días y la gente se calmó un poquito, no sé si vamos a volver a los niveles anteriores, porque esto es como una lucecita, ¿no? Que se prendió en el tablero del auto diciendo guarda con cómo evoluciona esto. Pero no se lo toman tan a pecho como diciendo esto es el fin de algo, sino simplemente acá vamos a ver cómo reacciona el gobierno en base a esto, para ver si hay que recalibrar el camino. Pero aún así, el involucramiento, sobre todo en la parte de pesos que hay, no está ni cerca de lo que fue la época de Macri. Entonces, cualquier movimiento que te cause ahí no te va a impactar tanto. Los bonos de dólares quizá es otra historia, porque ahí sí siempre estuvieron mucho más involucrados, pero aún así, uno cuando ve cómo se movieron las tenencias, esto fue unos grandes efectos de la época de Alberto Fernández. La tenencia de bonos de dólares ley internacional, al principio del gobierno de Alberto, era 20% locales y 80% bonos inversores de afuera.
Hoy en día está mucho más cerca de ser 50 y 50. Hubo un traspaso de tenencias de gente, inversores exteriores a locales durante la época de Alberto, cuando los inversores de afuera se desprendían y los locales tenían que comprar estos bonos como cobertura cambiaria, que hizo que ahora, bueno, el sentimiento local también pasa a ser muy importante. Sin dudas. Juan Manuel, ¿qué es fundamental? Lamento informarte que hablo con mucha gente del mercado y dicen que sos el mejor trader de la Argentina. Lamento informarte. No, bueno, no digas nada, pues sé que te incomoda que te lo diga, pero bueno, es lo que escucho yo. Y seguramente aquellos que están escuchando Shot Financiero van a querer saber qué es fundamental para ser un buen trader. ¿Qué consejo les das a aquellos que recién se están iniciando? Qué pregunta. Pero a ver, es una pregunta difícil, me la hacen, entonces creo que ya algunas ideas tengo y como te dije antes, Willy, creo que hoy cada vez más la parte numérica es muy importante como base. Creo que un trader tiene que tener la parte económica, sobre todo en países como Argentina, donde la macro es muy importante, ¿no? Uno en Estados Unidos quizá puede operar ciertos activos sin entender tanto de macro y solamente más por la parte de números, pero en Argentina la parte de macro es importante. Y por la parte numérica también, desde la matemática, la programación, el manejo de base de datos, es una herramienta importantísima para poder procesar toda la cantidad de datos que cada vez proliferan más, ¿no? Uno antes, quizá hace 20, 30 años, no tenías tenías 1% de la cantidad de datos que hoy puedes explotar. Entonces, esas dos herramientas creo que son base. Y después lo otro es experiencia. Hay una cosa que me lo enseñó uno de los jefes que tuve en el hipotecario, que en inglés es el gut feeling, ¿no? Es ese sentimiento, y se tocaba la panza cuando me lo decía. El estómago. Y el estómago viene de estar sentado ante la pantalla y ver cómo se mueve y los años, ¿no? Yo ya me quedé pelado y como decía Ringo, ¿no? La experiencia es un peine que te dan cuando te quedaste pelado ya. La verdad que esa parte es difícil de reemplazar. Hay gente que lo tiene naturalmente, pero si no, la otra manera de formarlo es estando enfrente de la pantalla y viendo. Yo nunca pensé que iba a ser trader. Siempre fui una persona mucho más analítica, más de pensar despacio, de tomarme mi tiempo. Y cuando me hacen el cambio a trader, tenía mis dudas, porque el trader tiene que ser muy intuitivo, tiene que reaccionar rápido, tenés que poder decidir con poca información. Y eso también, por suerte, lo fui encontrando y lo fui entrenando y me fui sintiendo cómodo con eso. Pero es tiempo, y sobre todo la recomendación es esto: si vos querés ser trader y tenés que empezar primero con la tuya y probar, y cuando sos chico podés perder todo y no pasa nada y vos seguís construyendo, pero es la manera de poder empezar y conocer, ¿no? Yo creo que si yo tengo un trader y le pregunto, y bueno, ¿vos qué haces con tu plata? Y no, nada, hago plazo fijo. Y viste, algo mal me habla, dale. Si no, esto tiene que interesarte, Claro. Tiene que ser. Esto es, o sea, o te apasiona o no te apasiona. Medio que es muy difícil. Si estás en el punto medio, no te va, porque te requiere un ritmo, una presión. No sé, vos de que llegás a la mesa hasta que te vas, estás sentado ahí, comés ahí, no te levantás, vas al baño rápido, volvés rápido, porque son relativamente pocas horas, pero muy intensas. Claro. Y te genera también un ambiente que creo que por lo menos yo no lo encontré en otro lugar, de una mezcla es parecido a un ambiente de club o de colegio, donde hay como una camaradería, ¿viste? Tenés quizás un par de horas muy intensas y después necesitas soltar un poquito de tensión. Entonces, no sé, te reís, la pasás bien. Las mesas son ambientes que sueles pasar de momentos de mucha tensión y peleas y gritos a estar cagándote de risa al minuto. Y la verdad, yo por lo menos eso lo encuentro muy, muy atractivo. Es muy adictivo, tiene mucha adrenalina y es difícil de reemplazar. Juan Manuel, felicitaciones por toda tu carrera y gracias por el tiempo que nos diste en pleno horario de mercado aquí a Shot Financiero. Así que te mandamos un gran abrazo. Bueno, Willy, muchísimas gracias y te mando un abrazo grande a vos y de nuevo, la verdad, un honor haber estado acá. Besos a la familia. Chau. Chao. Propósito, actitud, resultados. Liderazgo modo Geneia.
Hasta aquí la entrevista con Juan Manuel Trupia. Nos reencontramos en una semana aquí en Shot Financiero. Chau.